días. ¿Cómo están, amados hermanos? ¿Pueden tomar su asiento? ¿Pueden tomar su asiento? Estoy muy contento, muy agradecido con Dios, con sus pastores, con Javier, con Oscar, de su invitación para venir a presentar la palabra de Dios. Es un honor para mí presentar la palabra de Dios y un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, porque Dios nos ha mandado predicar su palabra, porque es para nosotros la fuente de nuestra vida. La palabra de Dios no es poca cosa, de ahí depende nuestra vida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo quiero preguntarle si sabía usted, si sabían todos, que muchos de los que se dicen ser cristianos, de los que se congregan los domingos en las iglesias, muchos de ellos, dice la palabra, que se perderán. Muchos de ellos no les ha amanecido la luz del Evangelio como lo dice su palabra. Lo dice Jesucristo aquí al final del Sermón del Monte, en Mateos 7, 21, dice nuestro Señor Jesucristo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el engaño que nosotros encontramos aquí es grave, pero aún puede ser todavía más sutil, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Muchos piensan que por venir un domingo a la iglesia, por dejar de hacer cosas que a lo mejor antes hacían y ahora ya no hacen porque ya vienen los domingos y tienen una familia bonita, ya por eso nos hemos ganado el cielo. No es así. La palabra no lo dice de esa manera. No es por obras la salvación. ¿Por qué es la salvación? Por Cristo. Esto es solo por gracia. Por supuesto que viene acompañado de una serie de cosas cuando nosotros hemos creído verdaderamente en el mensaje del Evangelio, pero a veces no nos ha caído el 20. A veces nos tardamos mucho tiempo viniendo los domingos a una iglesia para que el Espíritu Santo nos revele el verdadero propósito y la fuente de la salvación, que es Cristo. No basta con venir los domingos, tenemos que seguir escudriñando la palabra de Dios para no caer en herejías, para no ser engañados, mis amados hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando un pasaje del libro de Colosenses, pero les quiero plantear un poquito acerca de la iglesia en Colosas. Esta es una iglesia que se fundó, como siempre, desde el principio que Cristo nos mandó a su Espíritu Santo y nació la iglesia, ahí en Hechos capítulo 2 de los apóstoles, que el mensaje del Evangelio se fue extendiendo por toda la región, empezando desde Jerusalén, y hoy en día ya ha alcanzado a todas las naciones y a todos los pueblos para la gloria de Dios. Pero en esta región, específicamente en ese tiempo, se empezaban a introducir, como hasta hoy, falsas enseñanzas a la iglesia del Señor. Y eso es lo grave del asunto. Estas falsas enseñanzas que propagaban estos falsos maestros empezaron a restarle a Cristo su divinidad. Le quitaban a Cristo también su humanidad. Inclusive empezaban a decir que era necesario ser una especie como de iluminación, ser iluminados para poder nosotros comprender las cosas que nos llevarían a la salvación. Y no es así. El apóstol Pablo desde Roma escribe esta hermosa epístola que tiene 4 capítulos para dirigirla a esta iglesia que estaba, a los colosenses ahí en Colosas, para desmentir todo este tipo de engaños, porque la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio no decía estas cosas, y es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. De los 4 capítulos del libro de los Colosenses, si tienes ahí tu Biblia, vela abriendo en Colosenses capítulo 3. Mientras vas llegando a esa cita, te voy platicando. El libro de los Colosenses se compone de cuatro capítulos. Los 2 primeros, el apóstol Pablo nos empieza a presentar a Cristo como el objeto de fe de todos nosotros los creyentes, y expone acerca de la preeminencia de Cristo, tanto en la creación, porque Cristo es nuestro creador,
también en la redención. Cristo es nuestro Redentor. Él nos formó, nosotros nos descompusimos y Él nos redime. Eso es lo que está exponiéndose en resumen en los primeros 2 capítulos del libro de los Colosenses. Y en los segundos 2 capítulos restantes se enseña que el Hijo, es decir, Jesucristo, es la fuente de vida de todos los creyentes y la manera como debemos responder nosotros, su iglesia, ante los desafíos de esta vida, de nuestro caminar por esta vida, pero en Cristo. El texto base que vamos a estudiar el día de hoy es Colosenses 3, versículos del 1 al 4. En este texto, en este pasaje, vamos a aprender 3 grandes lecciones que nos ayudarán a comprender la manera como un creyente puede vivir con plena seguridad de ser verdaderamente hijo de Dios y por lo tanto de disfrutar de las promesas de la vida eterna que vienen en la palabra de Dios. La primera enseñanza viene en los 2 primeros versículos. El creyente verdadero piensa en lo eterno y le da prioridad. La segunda enseñanza es que el verdadero creyente sigue a Cristo, que dio su vida por obediencia al Padre. Y la tercera y última enseñanza es el verdadero creyente tiene certeza de su destino glorioso. Oremos, mis hermanos, desde ahí, desde su lugar. Acompáñenme en una oración. Vamos a poner esto en manos de Dios. Señor Jesús, damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tenemos la palabra profética más segura en que bien haríamos de estar atentos, Señor, porque ella es la que alumbra nuestro camino, Señor, para que no tropecemos, para que no nos desviemos. Padre Santo, yo te pido que te glorifiques en esta mañana. Bendice a cada familia, a cada personita que nos acompaña aquí en este servicio dominical, y que la luz del Evangelio brille en nuestros corazones para tu gloria, Señor. En tu nombre precioso oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lectura, amados hermanos. Dice la Escritura, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bueno, vamos a comenzar a estudiar y a comprender qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra. El verso comienza con la palabra sí. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Este sí no es un sí condicional, sino más bien está denotando una realidad, y lo pudiéramos nosotros leer o cambiar por el término dado que, porque es algo que ya se está considerando que es algo hecho, que es una realidad de lo que se está hablando. Lo podríamos leer así, dado que ya resucitamos con Cristo. ¿Está de acuerdo? Pudiéramos usar entonces dado que en lugar de sí, porque es algo que la palabra de Dios nos está diciendo que ya es una certeza de un evento que, aunque todavía no ha transcurrido, es algo que ciertamente o ciertísimamente va a ocurrir en el futuro. Amén. El apóstol ya lo está dando como un hecho cumplido. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios y Dios no falla en sus promesas. Gracias a Dios por su palabra. Dice el apóstol Pablo, el capítulo anterior, en el capítulo 2, versos 12 y 13, hablándonos de esto mismo, dándonos un poquito más de su información, dice que ya fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Si morimos bajo el pecado, ciertísimamente que seremos juzgados por las cosas que hayamos hecho mal, pero nuestro Señor Jesucristo nos dio un amparo judicial. Él ya pagó por nuestras culpas. Cristo es la preeminencia de la redención. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en esto.
Y si nos vamos a Romanos capítulo 6, versos 8 y 9, dice el apóstol Pablo que, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Nosotros que ya hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, en la preeminencia de su resurrección, entonces ahora podemos nosotros tener plena certeza de un evento que va a ocurrir en el futuro, porque ya no moriremos. Ciertamente este cuerpo algún día va a morir, va a envejecer, se va a enfermar, va a pasar algo. Nuestro espíritu sigue vivo, pero Cristo nos va a resucitar, nos va a revestir de un nuevo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Dice, continúa el apóstol Pablo diciendo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cuando utiliza la palabra buscar, va más orientado hacia el término esfuérzate, esforcémonos. Esforcémonos, ¿por qué? Por buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted y yo sabemos que allá en el cielo, arriba, está Jesucristo, hoy en día, sentado a la diestra del Padre. Como lo dijo el salmista en el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Cristo está esperando a que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de los pies de Jesucristo. Y eso va a ocurrir, como lo está estudiando, nos comentó su pastor, está estudiando el libro de Apocalipsis. Eso es una visión profética de lo que Dios va a hacer en el futuro, que va acompañado junto con otras enseñanzas de la escatología, del estudio de la profecía de los últimos tiempos. Cristo va a descender y estamos esperando que venga. No sabemos cuándo va a venir, pero ciertísimamente va a regresar, así como ya vino hace 2000 años, Él va a regresar. Hoy en día está sentado y Dios va a humillar al mundo. Dice Isaías, ahorita vamos a ir a la cita de Isaías, pero ¿qué otras cosas están arriba? Que nos dice, esfuérzate por las cosas que están arriba. Arriba están los ángeles de Dios. Arriba están los ángeles que siempre ven el rostro de nuestro Señor. Dice Jesús en Mateo 18:10, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que tener nuestra mirada? Arriba, donde está Cristo sentado, donde están los ángeles del cielo, pero también arriba, en el cielo, de allá vienen todas nuestras bendiciones. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De arriba es donde nosotros tenemos que enfocar nuestro esfuerzo, no abajo. El apóstol Pablo continúa diciendo, poned la mira en las cosas de arriba. Insiste nuevamente, nos vuelve a decir, ahora nos dice, pon la mira en las cosas de arriba. Y esto de pon también va orientado hacia la palabra de concentrarse. Concéntrate nuevamente, insiste el Espíritu Santo por medio de este pasaje, concentrémonos en las cosas que están arriba. Ahí debe estar nuestro interés, en las cosas que son eternas, las cosas que no caducan. Como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Todas las cosas que se ven son las cosas que podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Dice, sino no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No se ven ahorita, mis hermanos, pero las vamos a ver algún día. Gloria a Dios. Esa es nuestra bendita esperanza. Pero por lo pronto ahorita no las tenemos a la vista. Allá es donde tenemos que estar esforzándonos y concentrándonos. Ahora nos aclara las cosas que están arriba. Concéntrate en las cosas de arriba y nos
dice lo opuesto y nos aclara, no en las de la tierra. ¿Cómo? Hay un refuerzo, ¿verdad? Ve hacia arriba, no veas hacia abajo. Bueno, pues si me está diciendo que ve hacia arriba, entiendo que no debo ir hacia abajo, pero si me lo está insistiendo y está volviéndonos a decir el Espíritu Santo, no en las de la tierra, entonces yo creo que tenemos que escudriñar un poquito más acerca de esta hermosa instrucción. No en las de la tierra. ¿Qué son las cosas de la tierra, mis hermanos? ¿Qué son? Mi casa, mi familia, la ropa, mi medio de transporte. ¿Qué son las cosas de la tierra? Esa es la gran incógnita. ¿Por qué? Porque si no comprendemos la profundidad de la palabra de Dios, entonces nos puede suceder lo que pasaba en la iglesia en Colosas. Ellos decían, se fueron por una doctrina que se llama gnosticismo, que decían que las cosas materiales eran pecaminosas, pero las espirituales eran las santas. Y condenaban incluso el físico, incluso las relaciones sexuales lícitas, es decir, dentro del matrimonio como algo pecaminoso, algo malo. Y no es así. La palabra de Dios nos dice desde Génesis 1, 27 al 31, nos dice lo siguiente: cuando Dios nos creó a nosotros, Él había hecho un montón de cosas materiales. Dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en las cosas creadas, ¿verdad? Las cosas materiales, los peces en el mar, las aves en los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y fue así, y vio Dios, ¿qué dice la palabra? Y vio Dios que todo lo que había hecho era malo. No, era bueno, evidentemente, era bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Dios hizo un mundo material. Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. Y todo lo que hizo Dios fue bueno. Entonces, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Las cosas materiales no las podemos nosotros satanizar. Evidentemente de ahí vienen las bendiciones. Dios nos bendijo, como acabamos de leer en Génesis 1, 27 al 31. Dios creó todas las cosas y puso al hombre en la cúpula de su creación para que dominara sobre toda esta hermosa creación buena y perfecta que Dios hizo al inicio. Nada más que hay algo. Si vamos a leer la Biblia, leámosla completa. ¿Sabe por qué lo digo? Porque solamente 2 capítulos más adelante se corrompe la creación. Génesis 3, toda la creación, todo el mundo cae bajo la maldición de Dios por causa del hombre, por el pecado del hombre, por la desobediencia del hombre. Y todo lo que era bueno en gran manera, ahora hay demasiado pecado. Como dijo Eclesiastés, nada bueno, nada nuevo hay debajo del cielo. Así desde Génesis 3 hasta el día de hoy hay pecado en la tierra. Hay muerte, hay envidia, hay homicidios, hay inmoralidad sexual. ¿Qué pecados diferentes encontramos hoy que no encontremos desde el Génesis, desde la caída del hombre? En la creación se contaminó. No es que sea mala en sí, porque era buena cuando Dios la hizo. Pero aquí el apóstol Pablo y el Espíritu Santo nos están diciendo: no te fijes en las cosas de la tierra, porque esta tierra está corrupta. Esta creación se contaminó. Pero si leemos en la escatología, Apocalipsis, Isaías, Jeremías, Zacarías y todos estos libros, Daniel, donde podemos encontrar temas escatológicos, encontramos que este mundo es temporal, este mundo va a ser deshecho, este mundo Dios lo va a hacer como nada, o menos que nada, dice la Escritura.
Romanos 7:5 nos dice y nos aclara, para seguir avanzando en el comprender por qué nos dice no en las cosas de la tierra. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En este mundo en el que nacimos es un mundo contaminado. Nosotros mismos nacimos corruptos de nacimiento. Traemos el pecado. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón, a nuestro Redentor. Él nos ganó una salvación con un sacrificio hermoso, supremo, para que nosotros pudiéramos tener acceso a todas estas bendiciones. No debemos poner entonces nuestros afectos en las cosas materiales. Eso nos cambia el panorama. Ya no satanizamos las cosas, ya no rechazamos las bendiciones que vienen de Dios. El problema es cuando lo elevamos al nivel de Dios y empezamos a idolatrar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro trabajo. Pueden ser cosas materiales, a nuestro carro, a nuestra casa, lo que sea. El problema es cuando nosotros lo ponemos en un lugar que no le corresponde y abrazamos, ponemos todos nuestros afectos en ello. Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo aquí. Las cosas materiales sí son bendiciones de Dios, pero no te afanes en ellas, porque estas cosas son temporales y van a la destrucción. Dios ha prometido que establecerá un reino eterno. Amén. Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 nos habla de un reino eterno. Voy a leer los dos versículos, Apocalipsis 21, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este mundo va a pasar. Este no es el mundo que Dios creó. Este mundo se corrompió desde Génesis 3. Por eso nuestra mirada no debe de estar en este mundo. ¿Ves? Si este mundo va a pasar, si este mundo va a terminar, si este mundo tiene una fecha de caducidad, no vale la pena poner demasiada atención en las cosas que sabemos que se marchitarán. ¿O sí? Absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Lo que el Espíritu Santo nos dice el día de hoy es: no te fijes en las cosas materiales, porque van a pasar. Concéntrate en las cosas eternas, y las cosas eternas vienen en un reino eterno, un reino donde ya no habrá sufrimiento, dolor, donde ya no va a haber necesidad, donde no va a haber enfermedad, donde no vamos a envejecer, amén, donde Dios nos va a mantener jóvenes, ya no nos va a dar sueño, ya no nos va a doler la ciática, hermanos. Bueno, los jóvenes no entienden eso, pero deja que lleguen a los 40 y más, y eso va a llegar, y ya van a tener que usar anteojos. Pero en ese reino que Dios nos ha prometido, no va a haber necesidad de nada de esto. En ese reino, no en el cielo, en el futuro, el glorioso reino eterno de Dios es donde tenemos nosotros que estar concentrados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Continuamos. Les quiero leer una ilustración de un famoso explorador llamado Ernest Shackleton. También fue nombrado caballero por el imperio y la monarquía inglesa, entonces le podríamos decir Sir Ernest Shackleton. Él fue un explorador, o uno de los muchos protagonistas de la conocida edad heroica de la exploración de la Antártida a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En 1914 intentó cruzar la Antártida en una expedición y su barco quedó atrapado bajo el hielo. Se congeló el mar, se quedaron atorados en el hielo. Por meses, él y su tripulación estuvieron bajo temperaturas extremas, sobreviviendo con los pocos víveres que tenían,
calentándose con la poquita leña y con lo que podían hacer fuego, esperando y pidiéndole a Dios que terminara ya ese mal tiempo y pudieran sacar el barco de ahí. Un día, cuando parecía que todo ya estaba perdido, Shackleton animó a su tripulación diciendo: no piensen en el frío, piensen en la meta. Esa visión los mantuvo vivos hasta que pudieron sacar su barco del hielo y sobrevivieron. Eso los mantuvo con vida. Así nosotros, amados hermanos, nosotros estamos rodeados de un mundo helado, un mundo congelado, que a veces nos quiere tener ahí paralizados. Pero nuestra esperanza no debe de estar en las cosas que vemos en el terreno congelado a nuestro alrededor, sino en la gloria que nos espera en Cristo. Así lo podemos entender mejor, ¿verdad? Si bien los cristianos ahora estamos trabajando, ejerciendo nuestros dones y nuestros talentos, porque no debemos olvidar nunca nuestras realidades eternas, que aún no vemos, pero ciertísimamente algún día vamos a ver. Si eres estudiante, estudia con toda tu pasión. No dejes de estudiar. Sigue estudiando. Concéntrate en ser buen estudiante. Si eres trabajador, sigue trabajando. Trabaja con excelencia. Hagas lo que estés haciendo, si aún es cuidando tu casa, hazlo con amor, como para el Señor. Pero no pongas tus afectos en estas cosas. Algunos tienen medio de transporte. Gloria a Dios. Manténlo limpio, úsalo responsablemente, pero siempre tengamos en nuestra mente concentrados y esforzándonos en las verdades eternas, porque esto va a terminar. Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en estos dos primeros versículos de Colosenses 3, 1 y 2. El siguiente versículo, Colosenses 3:3, nos dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto significa, nuestra segunda enseñanza del día de hoy es que el verdadero creyente sigue a Cristo, que dio su vida por obediencia al Padre. Y comienza diciendo: porque habéis muerto. Nuevamente nos habla de un evento que no ha sucedido, pero para Él es algo que ya sucedió. Es algo que ya aconteció. Cuando nosotros creímos en el Evangelio de Jesucristo, ciertamente ese día pasamos de muerte a vida, de una muerte eterna a vida eterna. Ese es el segundo nacimiento. Eso es lo que Jesucristo le explicó a Nicodemo, que es necesario volver a nacer para entrar en el reino de los cielos. Volver a nacer es poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Este es el mensaje del Evangelio que Colosas se estaba tratando de distorsionar. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6, versículos 6 y 8, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro antiguo yo antes de llegar a Cristo, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él ha muerto. Porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y Cristo ciertamente murió en esa cruz, pero no quedó muerto. Él resucitó. Al tercer día salió de la tumba. La muerte no lo pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Con esto nosotros tenemos plena certeza de que nuestro cuerpo también resucitará. Ya no podemos tenerle miedo a la muerte cuando conocemos y creemos en lo que hizo Jesucristo. Ahora comprendemos por qué les dije que no basta con simplemente ya no hacer cosas malas. Ya no hay gente buena. No es por obras, es por fe. Cristo lo hizo todo para que nosotros no tuviéramos que hacer absolutamente nada. Es una salvación tan grande como expresa el libro de los Hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice Dios. Dice y continúa diciendo: y nuestra identidad está escondida en Cristo.
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que continúa este versículo diciendo. ¿Qué significa esto? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto, amados hermanos? El origen de la vida del creyente, la fuente de vida que sostiene al cristiano, es Cristo mismo. Él nos ha dado a su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos da la seguridad de ser verdaderamente hijos de Dios. El Espíritu Santo es aquel que nos llama la atención cuando hacemos las cosas de manera incorrecta. Es el Espíritu Santo enviado por Cristo mismo que nos dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos amó y Él entregó su vida, nadie se la quitó, Él mismo la entregó. ¿Por qué la entregó? Por amor. Él no podía escapar simplemente. Pudo haber tirado la toalla, ¿verdad? Lo presionaron. Yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos superado esa prueba. Estás dándolo todo y no te están agradeciendo absolutamente nada. Lo escupieron, lo insultaron, querían que en su humanidad reaccionara y pecara, para que entonces ese castigo sí se lo tendría bien merecido y no nos pudiera redimir a nadie. Pero Jesucristo nos amó tanto que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no se defendió. Eso es lo que nos dice la Escritura. En Efesios 4, 22 y 24 dice, al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ya lo dije, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad en la verdad. Cristo se entregó por amor y nosotros ya dejamos de hacer cosas que sabemos que a Dios le desagradan, no porque nos estemos ganando nuestra salvación, amados hermanos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestro motivo según esta Escritura? Por amor. Correspondemos el amor que nosotros ya recibimos en esa cruz. Gloria a Dios. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Si fallamos, Dios no nos juzga. Seguimos viviendo en la gracia. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de corazón, nos alejamos de esas cosas que antes estaban ofendiendo a Dios y seguimos avanzando en nuestro caminar en Cristo. Porque estamos en una batalla constante, en un proceso de santificación progresiva que va a durar toda nuestra vida, pero vamos a ir ganando terreno conforme nosotros vamos avanzando en la experiencia, pero también en conocimiento. Conocemos y ponemos en práctica y avanzamos más. Por eso hay tantos módulos de discipulado y van al módulo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Y cuántos niveles hay? Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Probablemente en la eternidad no nos va a alcanzar para llegar a la estatura de Cristo, pero no es un pretexto para no seguir creciendo en la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 8, versos 9 y 10, que nosotros no vivimos según la carne, según nuestras pasiones, según nuestros deseos pecaminosos, sino en el Espíritu. Las cosas que anhela Dios para nosotros y que le honran a Él. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, esa es una tarea imposible. Pero ahora los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos ayuda, nos alienta. El Espíritu de Cristo, como lo dice en estos versículos, no es nuestro, es de Dios. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué el cristiano ya no debe de vivir para sí mismo? Es decir,
de manera egoísta, de manera que solo me intereso yo, ¿verdad? Nos hacemos narcisistas. ¿Por qué el que es verdaderamente cristiano ya no vive para sí? La respuesta ya la dijimos, simplemente es por amor. No es algo que nos asegure nuestra salvación definitivamente. Es una manera de corresponder en agradecimiento a lo que hemos recibido. De gracia damos lo que hemos recibido de gracia. Cristo nos amó primero, no estamos dando algo que no hayamos recibido primero de Dios. Por amor, Jesús, y por obediencia al Padre, vino y descendió de su gloria a tomar un cuerpo de hombre, a que le cambiaran los pañales, a que le dieran de comer, a que lo cobijaran cuando estaba niño. Él se humilló. Esta es la humillación de Cristo. Cristo se humilló estando en la gloria, se hizo como uno de nosotros y tomó un cuerpo. Siendo Dios eterno, ahora toma una naturaleza humana. Esta es una unión donde Cristo es 100% Dios, pero también es 100% hombre, para que todos nosotros nos identifiquemos con Él. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, lo dicen las Escrituras, pero sin pecado. Pero Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Es por amor que nosotros dejamos de hacer las cosas que a Dios que le desagradan. Todo es por amor, amados hermanos. Que no nos digan otra cosa. Déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Hubo un joven que tenía insuficiencia cardíaca y necesitaba un trasplante de corazón para seguir viviendo. La lista de los que requieren trasplantes de órganos es una lista muy grande. Muchos incluso pasan meses, pueden pasar años y no encuentran a un donante que pueda dar lo que ellos necesitan. A este joven le ocurrió eso. Después de mucho tiempo de estar en la lista de espera, por fin recibió la noticia de que había un donante que tenía un corazón que era compatible con el de él y que podía recibirlo. La cirugía se realizó con éxito. Él recibió ese corazón de esta otra persona que había fallecido. Cuando pasó cierto tiempo, el joven tuvo la necesidad de conocer de quién había recibido ese corazón. Así que investigó y le contaron que ese corazón venía de otro jovencito que había muerto salvando a una mujer de un accidente automovilístico, es decir, de un héroe. Dice, y continúa la historia, conmovido al conocer la historia de su donante, visitó a su madre, a la madre del donante, y ella con lágrimas de los ojos le dijo: prométeme una cosa, haz que ese corazón valga la pena. Amén. Desde ese día, este joven dedicó su vida a ayudar, a servir en hospitales, a hablar con las personas que estaban atravesando un duelo por la pérdida de un familiar. Y un día alguien le preguntó que por qué él hacía todas estas cosas, y su respuesta fue impactante. Él dijo: porque mi corazón ya no es mío. Gloria a Dios. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje de la Escritura. Así es que el corazón de un verdadero creyente es agradecido. No es que no hay otro motivo más allá de sus motivaciones para ayudar, para servir, para administrar, que no sea el entregar este amor que él recibió. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Si somos verdaderamente creyentes en Cristo y cristianos y lo seguimos a Él que dio todo, su vida y no solamente su corazón, todo su cuerpo lo entregó para ser colgado en esa cruz, entonces nosotros estamos obligados a renunciar moralmente y voluntariamente a todos los placeres mundanos que no agradan a Dios. Así que vamos a seguir avanzando hacia adelante, hacia la meta, honrando a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a continuar la lectura con el último versículo de este bello pasaje. El Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Esto significa entonces, la lección es que el verdadero creyente tiene certeza de su destino glorioso. Nosotros no hacemos las cosas nada más así, comprendemos el plan maravilloso de Dios y no tenemos la menor duda que así como ya lo hizo la primera vez en su primera venida, Dios terminará de redimir a toda su creación. Él ya nos ha salvado de la muerte. Cualquiera de nosotros, los que hemos creído en Cristo, aunque llegara la muerte de sorpresa hacia nosotros, tenemos plena certeza que resucitaremos y que estaremos con Él. La muerte, el peor de nuestros enemigos, fue derrotado en esa cruz, pero sigue habiendo pecado en este mundo, sigue habiendo cosas malas. Tenemos que seguir advirtiendo a nuestros hijos: no te vengas tarde porque esa zona es peligrosa, no tomes ese camino. A nuestra esposa, tenemos que seguir cuidándonos porque todavía vivimos en un mundo caído, pero Dios va a redimir en su segunda venida a su creación, y entonces las cosas van a cambiar en gran manera. El apóstol Pablo empieza con estas líneas diciendo: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. No lo está dudando, sino es una afirmación. Cristo hoy en día está oculto a nuestra vista. Hubo testigos ahí en Hechos capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, que vieron a Cristo ascender y se escondió entre las nubes, y unos ángeles les dijeron a todos los que estaban viendo cómo Cristo se iba al cielo: así como habéis visto a Cristo ascender al cielo, así va a regresar, así todo ojo le verá. Eso es lo que estamos esperando. Cristo, después de su resurrección, estuvo predicando por 40 días. 40 días, Él, vivo, resucitado, predicaba acerca del reino de Dios. Eso lo encontramos también en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3. Cristo va a regresar, ciertamente no va a tardar mucho, y todo el mundo le verá. El apóstol Pablo nos inscribe estas palabras de apoyo hacia nosotros en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18, diciéndonos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice el Espíritu Santo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene por segunda vez. Y Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que haya entendido la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. La segunda parte de este versículo nos dice: y entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así es la vida de nosotros los creyentes, está oculta, el mundo no la ve, pero será evidente cuando Cristo regrese por segunda vez. La segunda venida va a ser un tiempo de gloria de Dios, pero para toda su iglesia también. El comentarista Richard Mellick, en su comentario de Colosenses, escribió lo siguiente, y lo quiero leer textual: los creyentes aparecerán en gloria junto con Cristo. Los cristianos compartirán la gloria de Cristo y también contribuirán a ella. El tiempo presente es un tiempo de muerte. Con frecuencia los creyentes sufren por su fe, pero continúan viviendo por una fuente de vida desconocida para quienes no conocen a Cristo. Sin embargo, llegará el día en que Cristo será revelado, y entonces la fuente de vida del creyente será evidente para todos. Se entenderá por qué los cristianos tuvieron ciertos valores, perspectivas y servicios a Dios y hacia los demás. La vida escondida será manifestada. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Había una pequeña oruga que pasaba sus días arrastrándose lentamente por el suelo, comiendo hojas y tratando de sobrevivir. Desde su perspectiva, todo parecía monótono y sin sentido, cada día igual, sin belleza ni gloria. A veces miraba al cielo y veía mariposas volando libres, coloridas, llenas de vida, y pensaba: ¿por qué yo no puedo ser así?
Un día sintió dentro de sí un impulso extraño. ¿Lo ha sentido? Un día sintió un impulso dentro de sí extraño y comenzó a construir un capullo. Parecía el fin. Se volvió todo oscuro, estrecho, silencioso. Desde fuera cualquiera habría dicho, ahí terminó su vida. Pero lo que nadie sabía era que en lo oculto algo maravilloso estaba ocurriendo. Cuando el tiempo fue cumplido, el capullo se rompió y surgió una criatura completamente nueva. La misma oruga que antes se arrastraba, ahora, dice, volaba con alas radiantes. Lo que fue un proceso oscuro y sin aparente sentido, en realidad era una preparación para la gloria. Querido hermano, quizás hoy estés sintiéndote como esta oruga en tu vida cristiana. A lo mejor esa oruga se movía de manera lenta, estaba limitada, estás rodeado de luchas y a lo mejor sin mucho brillo. Tal vez obedeces, sirves, oras y esperas y parece que nada va a cambiar en tu vida. Pero no olvides que tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Aunque el mundo no entienda lo que Dios está haciendo contigo y conmigo, Él nos está transformando en lo oculto. Por eso nuestra vida está escondida. En lo oculto Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestro ser. Cada prueba que vivimos, cada acto de fidelidad, cada lágrima que derraman nuestros ojos en silencio, todo esto forma parte de un proceso glorioso que un día va a ser revelado. Cuando Cristo sea manifestado, todo cobrará sentido para nosotros. Y entonces lo que hoy parece pequeño, sufriente o sin belleza, reflejará la gloria del Hijo de Dios. Por eso te animo a que hoy vivas con esperanza, a que no te rindas en el proceso. La oscuridad del capullo no es el final, es la antesala del vuelo que todos estamos esperando en Cristo. Nunca nos olvidemos de esta lección, de esta tercera lección. El verdadero creyente tiene certeza de un futuro glorioso. Vamos a ir concluyendo con esta reflexión. Hermanos, en este pasaje que hemos estudiado hoy de Colosenses 3, versos del 1 al 4, Dios nos ha modelado nuestra manera de ver y de vivir la vida cristiana desde una perspectiva divina, gloriosa y eterna. Hemos aprendido que la verdadera seguridad del Hijo de Dios no se basa en absolutamente nada que no sea nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera en nosotros mismos, ni siquiera en las buenas obras que podamos nosotros estar haciendo. Ahí no debemos estar basados y fundamentados, sino solamente en Cristo, y esto es por fe. No es en lo que sentí en la iglesia, sentí que Dios me habló o sentí que no me habló. No es en sentimientos, no es en emociones, no es en posesiones, no es en logros materiales, ni terrenales, ni profesionales. No es en otra cosa, sino en haber resucitado en Cristo. El verdadero creyente está concentrado mirando lo eterno. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Su mente está enfocada, está concentrada en las cosas que están arriba, que están en el cielo, donde está Cristo reinando, y no está en los placeres efímeros que podamos hallar en esta vida. El verdadero creyente sigue a Cristo en obediencia porque entiende que ya no vive para Él, ya no es así, ahora es así. Aunque nos cansemos y se nos quiera doblar el bracito, empújalo hacia arriba. Honremos a Dios en lo que estamos haciendo. Eso es la vida de un creyente. Nosotros tenemos una vida escondida en Cristo y pronto va a ser revelado con todo esplendor ante todo el mundo. La segunda venida de Cristo no va a ser en un lugar escondido como nació cuando vino por primera vez. Ahora todo ojo le verá, y todos los que no creyeron y no le conocieron se lamentarán. Todos los reinos de la tierra se lamentarán, porque Él es una realidad, será una realidad.
Hoy nosotros, los creyentes, podemos parecer débiles, incomprendidos o incluso insignificantes ante los ojos del mundo y de la familia Pompeu y de los Richelieu, pero nosotros tenemos una vida escondida en Cristo y Cristo sí la ve y Él sabe lo que está haciendo dentro de nosotros. Nuestra vida no se puede medir por lo que se ve, sino por lo que Dios está obrando en nosotros en lo secreto. Así como la oruga estuvo atravesando un proceso oscuro antes de desplegar sus alas, también nosotros, en nuestra mente está siendo transformada, renovando nuestro entendimiento. Todos los días tenemos una mente que constantemente Dios está trabajando aquí. Nos da la mente de Cristo. La mente de Cristo nos está sembrando con todos los estudios, con todos los servicios. No dejes de congregarte. Invita a otras personas para que disfruten de esta gloria y la iglesia crezca para la gloria de Dios. Vamos a ser transformados con Él en gloria. Vivamos con la mirada puesta en lo eterno, el corazón rendido a Cristo y la mirada puesta en la gloria venidera. No nos aferremos a este mundo, lo que es pasajero va a terminar. Pero lo que es de Cristo permanece para siempre. Recuerda estas 3 grandes lecciones de la verdad que sostiene toda nuestra esperanza. El verdadero creyente piensa en lo eterno y le da prioridad. Sigue a Cristo en obediencia y tiene plena certeza de su destino glorioso. Vive así con la seguridad de que tu vida está escondida con Cristo en Dios y un día será revelada para su gloria. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por estas palabras, Señor, en este texto que nos anima, que nos edifica, que nos fortalece, Señor. No sé si hay aquí alguna persona que esté atravesando por alguna necesidad, alguna dificultad, que esté dudando incluso de su fe. Padre Santo, fortalece a tu iglesia y no dejes que su fe caiga. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el final, porque sabemos que lo que viene es glorioso, Señor. Todo esto es para tu gloria, Señor. Fuimos comprados por un precio altísimo en esa cruz. Tu sangre nos compró, Señor. Somos ahora de mucho valor ante tus ojos. Bendice esta hermosa iglesia, bendice a sus pastores, a Óscar, a Javier y a todo el equipo de servidores y fortalécelos para que sigan avanzando adelante sin fluctuar, porque tuya es la gloria y el reino. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cierto.